Y tenemos que saludar hoy al que ha sido sin duda alguna el técnico más laureado en la historia del Valencia. Consiguió 2 ligas y una Copa de la UEFA al frente del conjunto de Mestalla. Es un pasado más o menos reciente del conjunto valenciano. Nos tenemos que marchar hasta Liverpool y allí nos espera Rafa Benítez. Hola Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en esta sección queremos hacer eso, ¿no? Un repaso, lo venimos haciendo a la historia del Valencia, a los 90 años de historia del Valencia, y tú eres parte importante, sobre todo en lo que han llamado la época más laureada de la historia del Valencia, ¿no? Porque 2 ligas y una Copa de la UEFA, bueno, pues no es muy normal, ¿no? Y sobre todo después de tantos años sin conseguirlo el Valencia, ¿no? Sí, yo recuerdo que conseguimos la primera liga después de 31 años y la verdad es que, bueno, pues la alegría fue inmensa. Y afortunadamente conseguimos la segunda liga y luego la UEFA, con lo que, bueno, se pudo completar una etapa muy brillante, de la que estamos, por supuesto, muy orgullosos. Fueron 3 años al frente del Valencia, pero tú llegas procedente del Tenerife, en la temporada 2001-2002, fichas por el Valencia, recién conseguido el ascenso del Tenerife, ¿no? ¿Cómo fue tu fichaje por el Valencia? ¿Cuándo tienes tú la primera constancia de ese interés del Valencia? Bueno, mi representante Manolo García Quilón me comunica que hay posibilidades de firmar por el Valencia y bueno, yo digo, pues fenomenal, por supuesto, estaba encantado. Me dice, ¿cuánto quieres pedir? Digo, lo que pidas tú estará bien, yo lo que me den estaré feliz y contento, porque era una cosa en ese momento pues casi impensable, ¿no? Y bueno, afortunadamente se pudo llevar a cabo y desde luego las cantidades fueron muy pequeñas para lo que se acostumbraba a pagar en primera división, y absolutamente de acuerdo, y lo entiendo porque era una apuesta y bueno, pues yo lo asumí, el club lo asumió y afortunadamente, insisto, salió bien para todos. ¿Cómo lo veías tú al Valencia desde la distancia? ¿Qué potencial le veías al Valencia o qué posibilidades le veías tú al Valencia? No, claramente el Valencia en ese momento era uno de los grandes, bueno, es uno de los grandes de España, pero en ese momento acaba de jugar 2 finales de Champions, por lo tanto era un equipo que estaba en lo más alto. Precisamente por eso, ¿no era un poco riesgo el haber jugado 2 finales de Champions, haberlas perdido, se iba a Mendieta? ¿No era un poco arriesgado el venir al Valencia con un listón tan alto? No, para mí era un orgullo y una satisfacción enorme. O sea, yo soy entrenador profesional y con mucha confianza en mí mismo, y por supuesto era un reto, pero en absoluto era un riesgo, al contrario, insisto, era un orgullo. Yo recuerdo, tengo la imagen, Rafa, de Rafa Benítez festejando el ascenso, ¿no?, del Tenerife. ¿Tú ahí ya sabías que venías al Valencia o no? Sí, lo sabía, y a pesar de ello, pues seguimos trabajando para que el equipo estuviese arriba y culminar una gran temporada, porque fue una grandísima temporada con el Tenerife, ¿no?, contra la segunda división más fuerte posiblemente de la historia, con Atlético de Madrid, Betis y Sevilla, y conseguimos ascender, ¿no? Entonces, bueno, mucho mérito también de los chavales, porque hasta el final aguantaron el tirón. De hecho, tú decides traerte a 2, ¿no? A Mista y a Curro Torres, se vienen para el Valencia. Mista viene, Curro yo creo que estaba cedido por el Valencia, y yo porque yo lo cogí del Recreativo, y bueno, Curro viene conmigo, lógicamente, porque había hecho una gran temporada, y Mista lo mismo, y bueno, y los dos creo que tuvieron una trayectoria también muy buena con el Valencia, ¿no? ¿Tú recuerdas, pues yo sí lo recuerdo, que se te ratificó antes de incluso sentarte en el banquillo, que los consejeros tuvieron que sacar un comunicado diciendo que Rafa Benítez era el entrenador del Valencia? ¿Tú de eso te acuerdas o no? No, de eso no. No. Eso no. Yo sé que era el entrenador del Valencia y punto, no sé más. Y de la frase aquella que hizo, porque hubo un consejero que se hizo célebre en Valencia, que fue Marcelo Safón, aquello de Benítez, ¿ese quién es? El torero. Yo creo que esa frase ha pasado a la historia, ¿no?, en el Valencia. Sí, lo curioso es que luego estaba muy pegadito a mí el día que hicimos la foto y con la copa, pero la verdad es que no guardo ningún rencor, porque bueno, en aquel momento pues las cosas se dieron así, y como digo, pues al final todos estuvimos contentos. Sí, pero tú tampoco eras un desconocido, ¿no? Porque venías de entrenar, pues eso, al Tenerife, al Extremadura, a los Asuna, al Valladolid. Sí, luego muchos años en las categorías inferiores del Madrid. De esa época es cuando coincido en el Trofeo Los Califas contra el Valencia, que entrenaba Subirás, y bueno, en esa época ya lleva muchos años entrenando, pero evidentemente el Valencia, jugando 2 finales de Champions, coger un entrenador que venía de segunda división con el Tenerife, aunque fuese una campaña brillante, pues no dejaba de ser un riesgo, ¿no? Tú llegas al Valencia, Rafa, en esa temporada, y decides mantener sobre todo el bloque defensivo, ¿no?, que era lo que caracterizaba a ese Valencia. Sí, el equipo
era un equipo que estaba trabajado, era un equipo serio, sólido, compacto. Yo creo que Cooper no se le ha reconocido a nivel público el trabajo que hizo. Fue un gran entrenador que dejó un equipo muy montado, y lo que tratamos nosotros fue, manteniendo esa estructura defensiva, ese bloque, echarlo más hacia adelante y tratar de generar más situaciones, siendo un poquito más dominador. Pero insisto que el equipo estaba muy bien montado, porque Cooper hizo un gran trabajo. En la presentación yo recuerdo, Rafa, Cañizares promete un título por aquello de que se había perdido la final en Milán. ¿Tú en ese momento qué piensas? ¿Pensabas de verdad que se podía conseguir ese título? Yo no me acuerdo de Santi ofreciendo el título, pero evidentemente crees que tienes un buen equipo, pero todos sabemos que en España los títulos casi siempre se los reparten entre Madrid y Barcelona. Hubo una época del Depor, la época nuestra del Valencia, pero no es fácil arrebatarles los títulos. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es trabajar, afrontar pues cada partido intentando ganar, y luego ver en qué situación te encuentras, ¿no? Recuerdo también que aquel verano hubo un culebrón de un delantero, Marcelo Salas, ¿lo recuerdas, no? Que el Valencia lo quería fichar, pero al final no se pudo hacer, ¿no?, el fichaje. Nosotros teníamos dos opciones, que fueron Salas y Kovacevic. Los dos, uno porque el traspaso era muy caro y el salario también era exagerado, y el otro porque el salario era también muy alto, no se pudieron hacer, e hicimos una tercera opción, que fue Salva. Que luego no dio el rendimiento, por lo menos no el que se esperaba de él, ¿no? Bueno, yo creo que lo que estábamos buscando era un delantero que pudiese finalizar todo lo que el equipo generaba, porque el equipo generaba bastante jugadas de ataque, y Salva era ese tipo de delantero. Luego, bueno, pues diferentes circunstancias, y porque otros jugadores también lo hicieron bien, pues no le salieron las cosas como esperábamos todos. ¿Tuviste muchos problemas con él o no? ¿O es más lo que se cuenta que lo que realmente fue? Bastante menos de lo que la gente dice. Salva era un profesional, él trabajaba bien y entrenaba bien, y bueno, luego no rindió al nivel que nosotros esperábamos, pero también porque otros compañeros jugaban, pero yo no tuve ningún problema personal con él. Yo, cuando tuve que hablar con él en mi despacho cara a cara, las conversaciones fueron normales, y en ningún momento tuve ningún problema con él. Ningún problema, porque es que decía, no, es que le ha dicho, y no, en absoluto. O sea, las conversaciones fueron cara a cara, normales, correctas, de profesional a profesional, y sin más. Sí, porque yo recuerdo incluso se llegó a decir que si habéis llegado a las manos o en el vestuario. No, nada, en absoluto. Y en el caso de Gonzalo, de los Santos, te lo digo porque luego reconocería años después que ha sido el mejor entrenador en su carrera. Mira, nosotros cuando firmamos a Gonzalo, que se firmó a Gonzalo y a Rufete, me parece, estábamos buscando un centrocampista defensivo que compitiese con Albelda, y teníamos dos centrocampistas ofensivos, que eran Baraja, y el otro que se consideraba como centrocampista ofensivo era Pablo Aimar. El tiempo te demuestra que Pablo, más que centrocampista ofensivo, pues era un enganche argentino. No llega a ser un mediapunta europeo, era un enganche argentino, pero claro, ellos juegan con dos delanteros por delante. Entonces había que buscar una posición a un grandísimo jugador como era Pablo Aimar, y encontramos esa posición detrás del delantero, que nos fue muy bien porque metió unos cuantos goles y dio muchas asistencias, ¿no? Nos vino bien. Y Baraja fue ese centrocampista ofensivo que buscábamos, y Albelda hizo una gran temporada o unos grandes años, y fue el centrocampista defensivo que necesitábamos. Entonces, la verdad es que Gonzalo, que era en ese momento el mejor mediocentro defensivo que había en España, con diferencia, pues no cuajó, porque también los otros lo hicieron muy bien. ¿A la ciudad cómo te adaptas? ¿Te gustaba la paella? Lo digo porque había aquel mito de que estaba prohibido el helado y el arroz. La paella me gustaba y me gusta muchísimo. O sea, que no tengo ningún problema, y ese mito fue un periodista que no quiso rectificar cuando un representante de un jugador que estaba dolido pues soltó eso. La paella de verduras el día del partido, se lo dijo el doctor Candel, se había quitado en los días de partido porque era un problema, lógicamente, para la dieta de los futbolistas, pero en el día del partido... Son hidratos, ¿no? Es un plato que te cuesta más digerir, y especialmente estamos hablando de futbolistas que van a competir por la tarde. Entonces no tenía mucho sentido, pero además se había hecho durante la época de Cooper con el respaldo o el beneplácito del médico, ¿no? Que es el especialista en este caso.
Y el tema de los helados, eran helados, se comían helados y helados desnatados, y lo mismo, controlado, dirigido por el médico, pero es que no se quitaron, o sea que el representante intentó meter cizaña, el periodista siguió con el lío, y a pesar de que el médico lo desmintió, se lo desmintió al periodista, nunca lo quisieron rectificar. Sí, el representante era el del Kili González, eso lo digo yo, era el futbolista que tenía problemas y que se creó ese mito, ¿no?, del helado y de la paella. Hubo un mal comienzo, Rafa. ¿En algún momento temiste tú la destitución? Lo digo porque el equipo no perdía, pero tampoco acababa de ganar, ¿no? Muchos empates. Sí, pero no perdíamos, efectivamente. Yo creo que hicimos 13 partidos, si no recuerdo mal, sin perder o algo así, y efectivamente se empataban partidos, pero yo tenía muchísima ilusión, yo no tenía esa sensación de que si me podían cesar o no. Yo soy sincero, es que estaba trabajando tan a gusto y tan metido que no estaba muy pendiente del exterior, ¿no? Sí, eran exactamente 13 partidos sin batido, pero con 8 empates, ¿no? Fue el bagaje del principio. En la Copa os elimina el Novelda, ¿te acuerdas aquello de los extranjeros, ¿no?, de Servan? Me acuerdo muy bien porque además ya sabes que salió al final del todo, que ni tocó el balón, yo creo, pues fue un minuto me parece, pero se lo dijo un periodista a ellos, porque yo creo que ellos ni se habían dado cuenta, un periodista de Valencia. Entonces, bueno, pues se montó todo lo que se montó, y la verdad es que fue un error que cometimos entre todos los que estábamos allí, porque hay gente que está especialmente para eso, ¿no? Entonces yo estaba especialmente centrado en que nos estaban apretando, echando balones arriba, y quería parar un poco el partido. Pero bueno, cometimos un error que yo creo que ellos no se dieron cuenta, y alguien de la prensa de Valencia se dedicó a decírselo a ellos, y se montó todo lo que se montó. Recuerdo también una frase que era en aquel entonces se decía aquí en Valencia, ¿no?, que era Benítez no ha ganado en tal campo, no ha ganado en tal otro, y tú te enfadaste porque, claro, decía, bueno, es que yo he jugado en ese campo con el Extremadura, con el Osasuna o con el Valladolid, que tampoco es tan fácil ganar, ¿no? Claro, yo eso, mira, ahora que estoy en el Liverpool lo veo, la gente habla de estadísticas y no tiene nada que ver las estadísticas cuando estás en un grande como el Valencia o el Liverpool, claro, o cuando estás en un equipo que tiene otro nivel. Automáticamente ir al Bernabéu y ganar con el Extremadura, pues lógicamente es muy difícil. Con el Valencia lo puedes hacer, con el Liverpool lo puedes hacer, por lo menos tendrías opciones, ¿no? Yo creo que eso lo entiende cualquiera que esté en el mundo del fútbol. Llegamos al 15 de diciembre de 2001. ¿Tú esa fecha la recuerdas o no? Es la fecha del partido de Montjuic. Ahí un poco fue el punto de inflexión del equipo, ¿no? Sí, pero yo creo que el equipo estaba haciendo las cosas bien. Estamos hablando de equipos que es difícil que pierdan, por lo tanto, el momento realmente del arranque espectacular es cuando el equipo, con esa solidez, con esa seguridad que tiene en defensa, empieza a aprovechar las ocasiones que genera y a tener más confianza. Pues a partir de ahí cambia todo. Que aquel partido, por las circunstancias, todo el mundo dice que si estaba cesado en el descanso y que si luego los goles me salvaron, pues bueno, eso ya lo saben los propios directivos. Evidentemente yo, cuando hice lo que hice, que fue un cambio y cambiar también un poco el discurso en el descanso, pues yo estaba pensando en ganar, no estaba pensando en absoluto en si me podían cesar o no. Sí, te iba a preguntar por ese discurso en el descanso. Lo digo porque perdíais 2-0, es algo similar a lo que pasó en aquella final de Estambul, ¿no?, que perdíais 3-0 con el Milan, y todo cambia en la segunda parte. ¿Hubo algo especial en la charla, en ese vestuario, con el 2-0 en Montjuic, o no? No, yo creo que hay que apreciar a los jugadores, sí me acuerdo, pero básicamente fue las sustituciones, ¿no? Yo creo que cambiaron un poquito la dinámica y luego evidentemente hay que tener suerte, ¿no? Siempre el fútbol es suerte también, una parte importante, ¿no? En Estambul tampoco hubo nada de otro mundo, sí. Sí, en Estambul también hablé un poquito, pero sobre todo fue el cambio de la táctica también, poner a Hamann para tapar con Alonso los espacios a Kaká, yo creo que fue decisivo. Bueno, el Valencia despega, Rafa, y tú haces una rueda de prensa en la que dices podemos ganar la Liga. Yo recuerdo que en aquel entonces todos pensábamos que Rafa Benítez se había vuelto loco, que no era posible. ¿Cómo se gesta esa rueda de prensa? ¿Cómo sales tú y dices, señores, que podemos ganar la Liga? Yo había tenido alguna conversación con algunos futbolistas en el hotel, no sé si fue por el mes de enero, creo que eso había dicho, teníamos opciones porque yo sabía que el Madrid podía bajar en la segunda parte de la Liga. Nosotros entrenábamos muy bien, el equipo físicamente estaba bien, sabíamos lo que queríamos, y el Madrid vivía mucho de la calidad de los futbolistas. Entonces, poco a poco,
ellos lógicamente podrían ir bajando su ritmo físico, y nosotros, sin embargo, yo veía claramente por la ilusión y las ganas que tenía el equipo, y luego la llegada de Baraja, que nos dio mucho aire en la segunda vuelta, pues todo eso nos ayudó a mantener un nivel y a subir el nivel poco a poco, ¿no? ¿Alguien te dijo que estabas loco, no? ¿Algún amigo, alguien te dijo, oye, ¿cómo dices esto de que podemos ganar la Liga? Yo creo que Santi Cañizares en algún momento lo ha dicho, lo pensaron ellos. Yo no sé si hablé con Pellegrino, Ayala, Santi, no me acuerdo con quiénes estaban, pero sé que se lo comenté a ellos y ellos decían, este sí, se le ha ido la cabeza. Sí, pero luego se cumplió, porque el final de Liga fue espectacular. Fueron 7 victorias en 8 partidos. Y sobre todo hay una fecha, Rafa, la del 27 de abril, que le ganáis al Español. Perdíais 0-1, sale Baraja, se le gana 2-1. Y ahí es donde yo creo que un poco casi todos vimos que el Valencia efectivamente iba a ganar la Liga. Sí, yo creo que ese partido también fue pues, un golpe de efecto, fue perdón, un espaldarazo para la confianza que podíamos tener, porque siempre, cuando juegas con confianza se nota, pero evidentemente hasta que no ganas no se ratifica esa confianza y todo el mundo ya se contagia, ¿no? Yo creo que sí, que ese partido fue un partido que convenció a mucha gente, ¿no? Luego llega el 5 de mayo en Málaga y ahí es donde ya el Valencia es campeón, con goles de Ayala y de Fabio, con el suspense ese del gol de Fabio, ¿te acuerdas? Que si lo daba o no lo daba el árbitro, y ahí es donde ya sí que sois campeones y donde imagino ya tendrías la satisfacción del trabajo bien hecho, ¿no? Sí, se habla mucho, y aquí en Inglaterra se está hablando ahora estos días, que metimos 5 goles y que si no celebraba los goles. Yo tengo una alegría, pero vamos, por dentro que no te puedes ni imaginar. Lo que pasa es que siempre pienso en qué es lo que tengo que hacer. En este caso, por ejemplo, el otro día con el Aston Villa, pues si podíamos meter algún gol más, porque se quedaban con 10, pues para mejorar la diferencia de goles, porque aquí en Inglaterra es lo primero que cuenta, no es el gol average particular. Y yo en todos los partidos, cuando marcamos, es un momento que puedes aprovechar para dar alguna otra instrucción, algún consejo o corregir alguna cosa. Yo tengo, mi obligación es estar centrado y pensar, porque para dar saltos y demás, yo creo que ya están los espectadores disfrutando. Sí, porque es verdad, con el Valencia campeón tampoco se veía a Rafa Benítez dar excesivos saltos ni hacer gestos, ¿no? Incluso te hicieron salir un día al balcón y no querías salir al balcón de Mestalla, ¿no? Sí, querían que votase allí y me da mucho corte. Exacto, sí. No soy de celebraciones, pero insisto en que por dentro, pues lógicamente, lo que decías tú, la satisfacción del trabajo bien hecho y un orgullo que no te puedes imaginar. Claro, ganar una liga en España con el Valencia después de 31 años al Madrid o al Barcelona, yo era el hombre más feliz del mundo, pero insisto en que cada uno expresa sus sentimientos de una manera o de otra. Yo soy más tranquilo y por dentro tengo esa satisfacción, por supuesto. Oye, ¿y en el autobús, Rafa, de celebraciones era tan difícil hacerse con un sitio sí. con tantos directivos o no? Sí, el autobús estaba bastante lleno, pero al final lo que te queda es el título, independientemente de que vayas delante o atrás en el autobús, ¿no? Y en la celebración personal tuviste que comprar un reloj, ¿no? Porque tú eras de los que compraba un reloj por cada título a tu mujer, ¿o no? Sí, cometí el error, porque eso al final se convirtió en un error de ofrecerle a mi mujer pues algo muy importante, porque claro, decía, si ganas un título, pues ¿cómo no le vas a dar un capricho? Y entonces le ofrecí un reloj, y cada vez que había un título, como luego hubo unos cuantos, pues me ha tocado comprar unos cuantos relojes, así que ella tiene las muñecas llenas de relojes y yo el bolsillo cada vez más vacío. Sí, pues yo recuerdo en la final de Estambul hablábamos con tu mujer y decía, no, si ya tengo encargado el reloj, si ya tenía encargado el reloj y todo antes de la final de Estambul, Sí, ella tenía confianza. Sí. Y si no, por lo menos tenía ilusión. Oye, y habiéndole quitado esa liga al Madrid, Rafa, ¿podías ir por Madrid? ¿O tus amigos ahí en Madrid te decían algo? Decían, ¿cómo es posible que estés en el Valencia y nos quites la liga, o no? No, bien. La gente yo creo que reconocía el trabajo, ¿no?, que se hizo. Entonces, mis amigos, por supuesto, encantados, y los madridistas que pueden más o menos cercanía, pues dolidos, pero yo creo que todo el mundo reconoció que aquel Valencia era un equipo muy fuerte y que mereció ser campeón. Algún madridista sería valencianista y todo, ¿no? Lo digo porque aquí muchos valencianistas se ha hecho del Liverpool ahora, con esto de que tú estás ahí en Liverpool. Sí, tenemos mucho apoyo, y ahora que hemos jugado en España, tanto con el Atlético como contra el Madrid, hemos notado que para mucha gente somos el segundo equipo, ¿no? Y eso trae gran satisfacción. Sí, incluso Rafa, hay muchos jugadores del Valencia que piensan que los que ahora van de rojo en su día iban de blanco, ¿no? Que se asemeja mucho este Liverpool al Valencia, aquel que ganó las ligas. Hombre, se va acercando, lógicamente, porque el tiempo te permite ir ajustando cosas,
pero aquel Valencia era un equipo, tú cuando llegas a un equipo que ya está armado, como era el Valencia, y te puedes expresar en tu propio idioma y puedes trabajar con jugadores que están acostumbrados a un estilo de trabajo similar, es más fácil. Cuando llegas a otro país no manejas con soltura el idioma, y los jugadores, yo recuerdo que había 14 nacionalidades cuando nosotros llegamos al Liverpool. Claro, eso significa muchas maneras de entender la vida, muchas maneras de trabajar, y lógicamente es más difícil. En tu segunda temporada hay ausencia de fichajes, y aquella frase que se refuercen los demás que hemos sido campeones, que hombre, a ti te dolería un poco, ¿no? Porque claro, se reforzaron los demás y efectivamente el Valencia no fue campeón, ¿no? Sí, era difícil porque tú puedes entender la situación económica del club en un momento determinado, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es hacer lo que tienes que hacer y no decir lo que la gente quiere oír, ¿no? Y bueno, eso en ese momento nos faltó esa capacidad para entender claramente lo que teníamos que hacer y no necesariamente lo que había que decir, y ahí cometimos un error y bueno, se pagó por ello. Además, tú incluso llegas a suspender en la primera sesión de entrenamiento, antes del comienzo de Liga, porque ¿notabas cierta pérdida de humildad del equipo o no? Evidentemente, después de muchos años sin ganar, conseguir un título tan importante como la Liga, es difícil manejar el éxito, ¿no? Entonces, sí que nos faltaba un poquito más de estar centrados como habíamos estado, porque era el éxito, o la clave del éxito era el trabajo colectivo, ¿no? Y luego ya futbolistas de calidad que marcaban la diferencia. Si no había ese trabajo, si no había esa humildad desde el principio, pues era casi imposible. Sí, no te tembló el pulso, ¿no?, para mandarlos a todos al vestuario. Bueno, en ese momento yo creo que era el mensaje correcto, y la verdad es que los jugadores respondieron luego muy bien. Y aquella frase histórica, porque hay dos frases que han quedado en la historia de Rafa Benítez. Una era: nos quedan 2 meses de aguantarnos. ¿Cómo fue aquello? Aquello fue antes de la previa del Inter, ¿no? Sí, ahí se habló de si era el momento adecuado, pero la motivación de los jugadores para la Champions contra el Inter no tenía ninguna duda de que iba a ser 200%, pero en la Liga nos faltaban, me parece que eran 7 partidos, y yo veía que estábamos despistados y teníamos que apretar, ¿no? Entonces, bueno, era tratar de dar una vuelta de tuerca más para que no se relajase el equipo. El problema es que se empezó a generar una polémica, se empezó a mantener posturas enfrentadas, y lo que hicimos fue despistar más a los futbolistas en vez de apretarles y centrarlos más, ¿no? Sí, fue aquella pelea tuya con Suso, ¿no? Bueno, fue a nivel de medios, empezó a manejar mucho las declaraciones de unos y de otros, y yo creo que perjudicó, porque desde el punto de vista del entrenador, siempre, si tienes que apretar a los jugadores, necesitas el respaldo del club. Aquella eliminatoria de cuartos de la Champions se pierde contra... Bueno, no se pierde, se gana 2-1 en Mestalla contra el Inter, ¿no? Pero faltó el golito ese con un penalti incluso a Sánchez que no pitaron, ¿te acuerdas? Una jugada así al final a Sánchez, y creo que hicimos 35 tiros a puerta, sí, si no recuerdo mal. Sí, 30 y tantos fueron, sí. 35, hicimos 2 veces contra el Inter 35 y 41 contra el Celtic, cuando ganamos en la UEFA, 1-0 con gol de Vicente en una falta lateral. Ese tipo de partidos son los que dices, increíble, ¿no? 35 tiros y que tengas que irte eliminado. Pues bueno, son las cosas que pasan cuando te enfrentas a equipos buenos también. El año siguiente ya es la del doblete, la temporada del doblete de la Liga y la UEFA. ¿Hubo algo que te hizo presagiar que se podría conseguir eso al año siguiente o no? Más que presagiar tienes confianza, porque el equipo cada vez era un equipo que jugaba bien y sabía lo que tenía que hacer en cada momento, ¿no? Que esa es la clave para adaptarte a situaciones difíciles. Yo creo que ese equipo tenía esa capacidad, ¿no? Otro de los mitos, Rafa, ¿hubo pucherazo en la capitanía o no? Eso porque cuentan el mito aquí en Valencia de que como te llevaste los votos a casa que hubo pucherazo. Los abrían en el despacho, los tenían en una caja y los abrían en el despacho. Y puedo decir y puedo garantizar, me parece claro, nadie lo sabe nada más que yo, que es el que estaba dentro del despacho solo, que salió Albelda, que estaba claro, y el siguiente que salió, que fue Baraja, ¿no? Estaba muy, muy, muy cerca, Santi Cañizares estaba muy cerca de él, pero al final salió Baraja, porque es que era así, tenía... Bueno, te voy a explicarlo, había un voto nulo, porque estaba mal, pero que era para Baraja también. Entonces yo entendí, como había que tomar la decisión, entendí que tenía que ser Baraja por justicia, a pesar de que a mí me hubiese gustado que fuese Santi, porque se hablaba mucho de los grupos en el vestuario, y de esa manera
Pipo es un profesional fenomenal y no hubiese aflojado en absoluto, y podríamos haber tenido a Santi como capitán, a Albelda como capitán, y todo el mundo estaría contento, pero en justicia tuvo que ser así y así fue. Y ese verano fue la famosa frase aquella de: he pedido una lámpara y me han traído un sofá. ¿Qué estabas amueblando tu casa en aquel entonces? ¿O? No, la verdad es que yo intenté ser gráfico en cuanto a las características, y yo lo siento en este caso por Canovio, porque la gente lo interpretó mal. Canovio es un excelente futbolista, pero de unas características distintas a las que estábamos buscando. Es lo único que quería reflejar. Sí, ¿no? porque no lo hiciste, lo digo porque luego se le ha quedado eso de lámpara, ¿no? Incluso en el vestuario los futbolistas en tono gracioso le llamaban lámpara, ¿no? Pero que tú no lo decías por la calidad que tuviera o no tuviera Canovio, sino que lo decías un poco porque no era lo que habías pedido o lo que necesitaba el equipo, ¿no? Sí, yo insisto que lo siento por él, porque la gente luego lo cogió por ahí de esa manera, pero yo estaba buscando un centrocampista de banda con recorrido, de banda izquierda con recorrido, y Canovio era un jugador que jugaba entre líneas con mucha calidad, porque luego jugó, y de hecho a mí no me sorprende cuando un futbolista, independientemente de que no sea el jugador que yo he pedido, si es profesional como lo fue él y trabaja y es un buen futbolista, tendrá sus partidos, que los tuvo, sí, pero no era la característica de futbolista que yo estaba buscando. Y ese verano hay otro culebrón con Samuel Eto'o, que estuvo a un paso de firmar por el Valencia, ¿no? Sí, ahí hubo alguna conversación y estábamos cerca, lo que pasa es que también tenía un salario muy alto y no era fácil, y luego con el señor Bautista, que estuvimos hablando de ese tema, pues al final él me explicó por alguna... como Bautista Soler, perdón, he dicho el señor Bautista estaba... Sí, Bautista padre, ¿no? Eso es, Bautista Soler, estaba... con él estábamos hablando y él me explicó que por alguna circunstancia no llegó a poner el dinero, pero que estaba dispuesto a ponerlo. Al final no lo hizo, pero sí estuvo muy cerca de venir con nosotros. Sí, pero también dependía un poco de Ayala, ¿no? Si Ayala se iba al Madrid o no se iba, porque ahí también hubo culebrón, ¿eh? Sí, eso fue a última hora, porque para sustituir a Ayala necesitábamos otro central y no se podía hacer, y bueno, Fabián estuvo en una situación muy difícil porque había que tomar esa decisión a última hora y nosotros no teníamos recambio, ¿no? Sí, porque estuvisteis mirando Burdiso, ¿no? Creo, para sustituir a Ayala. Sí, Burdiso era la opción, pero insisto en que no se pudo hacer, ya no había tiempo y ya tuvimos que desecharlo, y bueno, Ayala se quedó con nosotros y muy contento, por supuesto. De ese verano, Rafa, yo recuerdo también que estuvisteis mirando un futbolista, lo digo porque hay quien lo ha descubierto ahora, ¿no? En el Liverpool. Pero yo creo que para el Valencia también estuvisteis mirando lo que era Mascherano, ¿no? Sí, Mascherano, la primera vez que hablamos de Mascherano es cuando estaba en la reserva de River, y que ya había sido una vez internacional absoluto, jugando en el equipo reserva. Entonces, en ese momento era cuando teníamos verdadero interés. Luego más adelante se nos volvió a poner a tiro, por decirlo de alguna manera, pero ya era más caro y ya no se pudo hacer. Sí, pero que estando en Valencia incluso, ¿no? Antes sí, incluso de ir a Liverpool, ¿no? Sí, no, por supuesto. Bueno, Valencia campeón. El partido del Bernabéu, ¿cómo lo recuerdas? Aquel penalti inexistente a Marchena, aquel usironague que se inventó el diario AS. Sí, yo que he hecho judo durante muchos años, me hacía mucha gracia porque, claro, hay que darle muchas vueltas y muchas vueltas para encontrar una justificación. Entonces, bueno, pues esas cosas que no te terminas de creer, y cuando las ves desde la distancia, pues te hacen gracia, pero que en aquel momento no hacía ninguna. Sí, porque tú has hecho judo y el usironague no lo conoces, ¿no? Desde luego eso no era usironague. No era, ya te lo digo yo, porque cuando casi no hay contacto no se puede hablar de llave. Tiene que ser Igor Ocano, el fundador o el inventor casi del judo, que para que sin tocar casi derribes al contrario. Sí, porque luego quedó aquello de Jaime Ortiz, de que hay que luchar por 6 segundos, o aquella portada de Super, yo no sé si te acuerdas, de Chorizada, ¿no? Que pasó también a la historia, ¿no? Porque aquello parecía que os iba a hacer daño, pero sin embargo luego al final os recuperasteis, ¿no? Porque al principio sí que acusasteis el golpe de ese empate en el Bernabéu, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que el equipo tenía mucha ilusión y estaba ya ahí tan cerca que, bueno, te sienta muy mal, y luego cuesta mentalmente recuperar a todo el mundo, cuesta, pero ese equipo tenía mucha confianza. Entonces poco a poco pues vuelves otra vez a hacer las cosas que sabes que dan resultado y consigues ganar partidos y recuperar la confianza. Le recuperasteis 8 puntos al Madrid, y aún le sacasteis otros 7, creo, ¿eh? Sí, ese equipo tenía muy buen
nivel, y en la segunda vuelta la verdad es que fue demoledor. Sí, porque en Zaragoza es cuando se gana 0-1 y el Valencia vuelve y recupera el liderato. Es aquella famosa peluca naranja, no sé si la recuerdas, que se puso Jaime Ortiz en la Romareda. ¿Te acuerdas de aquel partido, no? Me acuerdo. Cuando me vas diciendo, me voy acordando de cosas. Y sí, fue un partido también difícil, pero el equipo yo creo que controló bastante bien el juego durante los 90 minutos, ¿no? Sí, marcó Angulo y además daba la sensación, porque todos los que estuvimos o vimos ese partido sabíamos que era marcar el Valencia y ya está. Y ya no había quien le ganara o quien le hiciera daño al Valencia, ¿no? Era un poco también la característica de aquel Valencia, ¿no, Rafa? Pero era un equipo, yo recuerdo que metimos, estoy ahora ya de memoria, creo que fueron 70 goles, y metiendo uno más, 71, que fueron los que metió el Madrid, hubiésemos sido el máximo goleador y el menos goleado. Pero yo me acuerdo que me cabreé muchísimo en el último partido contra el Albacete, que ya éramos campeones porque jugamos muy relajados y perdimos 0-1. Y si hubiésemos ganado ese partido 1-0, habríamos sido máximo goleadores y menos goleados. O sea que, bueno, perdimos esa oportunidad de hacer, si ya fue redonda la temporada, pues haberla hecho un poquito más exitosa, ¿no? Sí, yo recuerdo aquel enfado, que el Valencia ya era campeón y sin embargo contra el Albacete, Mestalla, tú querías ganar y marcar. Y sobre todo un poco para las estadísticas también, ¿no? Porque se hablaba de que si el Valencia, que si no tal, la estadística real es que el Valencia marcaba muchos goles, y que Mista marcó un montón de goles. Yo no sé exactamente cómo recuperasteis la confianza de Mista, pero la recuperó ese año, Mista metió, me parece, 19 en Liga y 24 en todas las competiciones. Sí. Que es un jugador, pues, con muy buenas condiciones para hacer gol, y que ese año trabajó muchísimo en lo físico para encontrarse bien, y bueno, tenía una confianza enorme, y además el equipo sabía que si cogía alguna la podía enchufar, ¿no? Vamos llegando al final. 9 de mayo de 2004 es cuando el sábado pierden el Madrid y el Barcelona. Lo hacen frente al Mallorca y Celta. ¿Ese partido lo visteis en el hotel ahí en Sevilla o no lo visteis o te enteraste después? Yo creo que no lo vi. Ese partido en Sevilla, pues nosotros me parece que jugábamos el domingo, ¿verdad? Sí, lo digo porque esas derrotas, tanto de Madrid como Barcelona, os daban opciones al día siguiente de ya ser matemáticamente campeones de Liga. Sí, pero yo no lo vi, y lo que pasa es que no te puedo decir en antena, porque pues estaba en una discusión con gente y no te puedo decir en antena, pero era una discusión que al final fue una discusión trascendental, ¿no?, para el futuro. Una discusión con algún gerente, ¿no? Con algún director general, ¿no? Bueno, en antena no te lo puedo decir. Bueno, pero sí que es cierto que al día siguiente el Valencia, tú haces rotaciones incluso, ¿no? En el partido contra el Sevilla, yo recuerdo estar en Sevilla, enterarme del 11, decir, llevarme las manos a la cabeza y decir, madre mía, pues si está jugando la Liga y deja Baraja en el banquillo, juega con Chisco, juega con Sissoko, y sin embargo el Valencia gana 0-2, Sí, nosotros buscábamos siempre gente fresca, gente que pudiese trabajar con intensidad durante el partido, y como el equipo tenía bastantes automatismos ya, se jugaba casi de memoria muchas veces, pues el nombre evidentemente es importante, pero no era tan trascendental, porque el equipo tenía tantos recursos ofensivos, defensivos, de contraataque, etcétera, que podíamos cambiar futbolistas y casi no se resentía el rendimiento, ¿no? ¿Las celebraciones de esa liga fueron más especiales o no? ¿O casi igual que la primera? Yo creo que la primera siempre es especial, ¿no?, porque eran muchos años. La segunda, por supuesto, es una gran alegría, pero es más otra vez esa satisfacción de hacer bien las cosas, pero la primera es un poco, yo qué sé, pues la implicación de todo el mundo, la pasión con la que se vivió, las caras de la gente, eso se te queda siempre, ¿no? A la gente llorando en las calles y agradecida, se veía llantos de felicidad, ¿no? Lo que pasa es que hubo poco tiempo, ¿no?, para celebrarla, porque luego teníais la final de la UEFA, ¿no? Imagino que estaríais ya pensando en el Olympique de Marsella. Sí, teníamos que jugar la final y lógicamente había que estar centrados. Tuvimos un ratito, como se dice, para disfrutar y luego ya a hacer el trabajo otra vez. Oye, de la Copa, ¿te acuerdas de aquella discusión con Oltra, con aquel partido en Castellón, que faltaban por jugar 10 minutos, que el penalti se iba a tirar Jorge López o Mista? Faltaban 7 minutos faltaban. Exacto, 7, sí. Y que se lo iba a tirar Jorge López, Mista o Baraja, al final elegisteis a Mista, ¿no? Incluso lo falló y todo, ¿eh? Sí, yo me enfadé con Canal No porque estuvieron grabando las imágenes cuando practicábamos penaltis, y luego las sacaron al mediodía y nosotros íbamos hacia el campo, y me acuerdo que estaba yo bastante enfadado porque no tenía sentido haber sacado las imágenes
nuestro supuestamente patrocinador o la cadena que nos tenía que apoyar como el equipo emblemático de la comunidad y sacan los penaltis y bueno, yo estaba bastante enfadado, pero nosotros teníamos guardado que en vez de ser Baraja fuese mixta, ellos creo que cambiaron el portero también, o sea que también tenía su baza guardada. Sí, Oliva o el otro, ¿no? Sí. Y al final tiró mixta y marcó Baraja. Exacto, sí, es verdad. Es lo curioso, o sea que estaba predestinado para marcar. Y luego aquel cambio con el mosqueo de Oltra, pero vamos, que tú... Yo el cambio lo expliqué y además luego se demostró que él había hecho muchísimos cambios. 6 cambios había hecho, exactamente. En situaciones similares yo lo hice para parar un partido porque ya teníamos la experiencia, me parece que fue con el Alicante. Con el Alicante, ganando, sí. En una prórroga además. Y faltaban 10 minutos y nos metieron 2 goles, y entonces nos quedamos fuera, o sea, íbamos ganando 3-1 y nos metieron uno en un córner y luego en un contraataque o algo así, y se quedó, perdimos o nos quedamos eliminados y yo digo, bueno, pues vamos a controlar el partido, tenía mi cambio preparado, metimos el gol y ya tenía el cambio, pues hizo el cambio, ¿no? Yo pedí perdón ahí, pero en ese momento él no quiso aceptarlo y bueno, pues eso fue la polémica durante unos días. Y luego llegó el adiós, ¿no? Y con esto ya terminamos. El famoso adiós del que tanto se ha hablado, ¿no? Tantos años. Yo recuerdo aquella noche en la que todos andábamos buscando a Rafa Benítez y Rafa Benítez creo que estaba en su casa, ¿no? Con Quilón, con dirigentes del Valencia, pero que ya no había forma, ¿no? De que siguieras en el Valencia, ¿no? Sí, tuvimos una reunión con Juan Soler y Llorente y tal, y estuvimos allí comentando la situación y yo ya tenía la decisión tomada a raíz, sobre todo, de aquella famosa reunión en Sevilla. De aquella discusión, ¿no? Sí, porque las cosas que se me dijeron no me gustaron y me pareció que había falta de confianza. Yo tenía 4 opciones encima de la mesa para tomar una decisión y no vi las cosas claras. Y yo, por no andar con tapujos, siempre he valorado mucho a Manolo Llorente como directivo porque él era un trabajador incansable y creo que lo hizo muy bien, pero en ese momento pues creo que cometió un error y al final las cosas salieron como salieron, pero insisto en que él su trabajo lo hizo siempre muy bien, pero en aquella situación bueno, pues las cosas no se hicieron como yo esperaba que se hiciesen y eso de alguna manera me acercó al Liverpool, ¿no? Sí, porque yo creo, Rafa, un poco, y ahora con el paso del tiempo, el aficionado del Valencia ya, yo creo que al final cada uno, o el tiempo pone a cada uno su sitio, ¿no? Y uno se da cuenta, ahora que has renovado, por ejemplo, 5 años por el Liverpool, que realmente lo que faltó aquí fue darte esa confianza, ¿no? Que por ejemplo en Inglaterra sí se te ha dado, ¿no? Sí, en Inglaterra es más fácil dar contratos largos, ¿no? Y en este caso, y voy a insistir otra vez, porque yo no quiero reavivar ninguna polémica, sino todo lo contrario. Manuel Llorente estaba defendiendo los intereses del Valencia, lo hizo a su manera, y siendo como fue siempre un hombre que trabajó pues con muchísimo acierto y dedicándole muchísimas horas, en ese caso esa falta de confianza que yo percibí para mí fue decisiva, ¿no? Porque era confianza en el trabajo, ¿no? Más que en los resultados, ¿no? Era lo que tú esperabas, por eso esa discusión, creo yo, en Sevilla, ¿no? Porque independientemente de ser campeón o no ser campeón de liga, tú lo que querías es que se confiara y se valorara el trabajo, ¿no? Cuando ya has conseguido algo, y algo muy importante, y has mostrado tu profesionalidad, tu seriedad, tu honradez, ahí esperas eso, esperas confianza, no esperas estar cuestionado por los resultados, por lo menos de inicio, ¿no? Luego a lo mejor si se dan una racha de malos resultados, pues el fútbol es así, pero evidentemente el trabajo, la confianza en eso que se había conseguido, yo no la percibí y bueno, de ahí poco a poco se fueron sucediendo las decisiones, ¿no? Sí, pero que en Sevilla sí había posibilidades de que te hubieras quedado, ¿no? Después ya no hubo ninguna, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo después ya la decisión la tenía en la cabeza y Soler pensaba que sí, que iba a continuar, pero yo ya tenía claro que no me había gustado ese tema y bueno, pues tenía que buscar otras alternativas y evidentemente tenía 4 opciones y la de Liverpool con 5 años por delante era muy atractiva, ¿no? Para terminar, Rafa, un recuerdo, un momento de esta historia de 3 años, pero yo creo que ha sido una historia intensa en la que el Valencia volvió a recuperar el esplendor. ¿Con qué momento te quedarías si tuvieras que hacer una foto, ¿no?, de lo que han sido tus 3 años en el Valencia? Es que es muy difícil un solo momento porque fueron tantos buenos recuerdos o hay tantos buenos recuerdos que para mí es difícil, ¿no?, de elegir uno. Siempre me acuerdo, si quieres, por
hacer referencia a algo de la primera liga, ¿no? Levantando la copa, bueno, una gran satisfacción y eso lo que decía antes, la sensación de haber hecho bien el trabajo y de mucha gente que está detrás y que has hecho feliz a muchísima gente, bueno, pues eso se te queda ahí, ¿no? Siempre. Y sabes que hay muchos valencianistas que se alegran de los triunfos del Liverpool, ¿no? Y que ven cierto paralelismo, porque ahora estáis un punto del Manchester, bueno, a 1 o a 4, según cómo se mire, y da la sensación de que va a pasar lo que pasó con aquel Valencia que le remontó al Madrid, ¿eh? Es la sensación que tiene aquí el aficionado del Valencia, eso lo sabes y lo percibes también ahí en Liverpool, ¿no? Sí, sigo manteniendo muchos amigos en Valencia y afortunadamente, como decía antes, el Liverpool es el segundo equipo de mucha gente en España y por supuesto de muchos valencianistas, entonces ojalá se dé la misma situación y bueno, y nos podamos alegrar todos un poco al final de temporada. Ha sido un placer repasar estos 3 años de la historia del Valencia contigo, Rafa. Un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias, me ha hecho recordar muy buenos momentos. Rafa Benítez, el entrenador del Liverpool, vaya que sí, ¿eh? La verdad es que uno siente cierta nostalgia, ¿no? Por esos momentos vividos en aquellos 3 años intensos en los que el Valencia fue campeón de Liga en 2 ocasiones y campeón de Copa de la UEFA en otra, ¿no? Son los 3 años que estuvo Rafa Benítez al frente del conjunto de Mestalla. Ojalá le hubieran dado esa confianza que faltó, porque seguramente los que hoy van de rojo seguirían yendo de blanco y seguiría siendo el Valencia. Lástima que no se valorara, o que quien tuvo que valorar el trabajo de Rafa Benítez en aquel entonces no lo valorara. Yo creo que ahora no tiene absolutamente nada que demostrar a nadie con la cantidad de títulos que tiene. Lo decía en esta entrevista, ¿no? Que al final cometió un error prometiéndole a su mujer un reloj cada vez que ganaba un título, porque son tantos ya los que ha ganado, al final va a tener que montar una relojería. Bueno, Rafa Benítez, nuestro cromo de hoy, con él hemos repasado la historia del Valencia. Tú querías ser ficha roja, tener todas las cosas, acuérdate.